Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Les deseo unos momentos maravillosos viendo esta película. Truong, un joven de mirada cálida y alma tranquila, desapareció misteriosamente después de un suceso inesperado. No dejó palabras de despedida ni rastro alguno, solo quedó el silencio llenando la vieja casa donde el viento aún sopla por la ventana susurrando su nombre. Tio-nu, la mujer que él amaba, nunca dejó de buscarlo. Camina por calles polvorientas, pega carteles en las paredes, pregunta a desconocidos. Cada noche al abrazar a su hijo pequeño, sueña con Truong, su sonrisa, su voz tan cerca que parece poder tocarlo, pero siempre se desvanece al amanecer. Al amanecer la niebla cubre los tejados. Tio-nu carga una cesta de melones hacia el campo, sus ojos cansados, sus manos endurecidas. Entre la tierra y el silencio, su figura parece diminuta, pero firme como una lámpara que se niega a apagarse en medio de la noche ventosa. Pero ella no está sola. En otro lugar, la madre de Truong, con el cabello encanecido y la mirada triste, también lo busca. Cree que aunque el tiempo borre todas las huellas, el amor de una madre siempre será el hilo que guía a su hijo de regreso a casa. Dos mujeres, dos corazones, que laten por el mismo hombre, un hijo, un amante. Entre las imágenes del recuerdo, siguen caminando en silencio aferradas a una esperanza tan frágil como la niebla matinal. Y en algún rincón del viento una voz suave parece susurrar desde lejos: «Espérame, Tio-nu». Al atardecer, cuando la luz del sol se desvanecía y solo quedaba una delgada franja dorada sobre los tejados, la madre de Truong regresaba lentamente a casa después de un largo día buscando a su hijo. Sus piernas estaban agotadas, cubiertas de polvo, pero su corazón aún se negaba a descansar. En el pequeño camino que atravesaba el mercado, de pronto se detuvo. Ante sus ojos los postes eléctricos, las paredes viejas, incluso la fachada de la tienda de comestibles estaban cubiertos de carteles con la foto de Truong. El rostro familiar, la mirada dulce de su hijo. Ahora solo eran una imagen borrosa en medio de la nostalgia. Con las manos temblorosas acarició el borde del papel. Sus ojos se detuvieron en la línea impresa en letras grandes: contacto Tio-nu. Por un instante quedó paralizada. Luego sintió un nudo subirle a la garganta. Murmuró con voz quebrada por el viento: «Así que la muchacha ya lo sabe». En sus ojos se mezclaban una tristeza infinita y un atisbo de miedo. «Cuando sepa la verdad, le dolerá tanto», pensó mientras su corazón se encogía. Entre la multitud que iba y venía con prisa, ella se sintió completamente sola. Todos caminaban con prisa, mientras ella permanecía allí deseando gritar el nombre de su hijo una vez más, como si su voz pudiera atravesar el aire y encontrarlo donde quiera que estuviera. Sin dudarlo más, esa misma tarde decidió ir a ver a Tio-nu. El camino hacia la casa de la joven era empinado y serpenteante. La mujer se apoyaba en su bastón, avanzando paso a paso con esfuerzo. El sombrero cónico goteaba bajo la llovizna, y la vieja bolsa de tela oscilaba a su costado pesada no solo por lo que contenía, sino también por las preocupaciones que llevaba dentro. En la cima de la colina, la pequeña casa de Tio-nu apareció entre la niebla suave. Del techo salía humo de la cocina flotando lentamente. Se oía el llanto débil de un niño mezclándose con el sonido del viento. La mujer se detuvo frente al portón de madera y respiró hondo. En ese instante los ojos de la madre reflejaban tantas cosas: preocupación, ternura y una esperanza frágil.
la esperanza de que tal vez cuando aquellas dos mujeres compartieran el mismo dolor, podrían hallar algo que aún quedara de Truong, aunque fuera solo una chispa diminuta. El cielo está gris. La lluvia fina cae como un velo de niebla cubriendo los tejados y las hojas. Dentro de una pequeña casa al borde del pueblo, Tieu Nu está sentada frente a una mesa de madera. A su alrededor hay tijeras, rotuladores y montones de carteles con la foto de Truong. Corta, pega, corrige. Sus dedos tiemblan del cansancio. Sus ojos están hundidos, pero aún brillan con una fuerza silenciosa. El reloj marca los segundos. El sonido del tiempo se mezcla con el murmullo de la lluvia. De repente se escucha un golpe suave en la puerta. Tieu Nu se sobresalta. Se levanta lentamente y abre. En el umbral está la madre de Truong, delgada, con el cabello canoso, el rostro empapado por la lluvia. Sus manos tiemblan, sus ojos húmedos llenos de tristeza y ternura. Madre de Truong, voz temblorosa, perdóname por haber ocultado que Truong desapareció. Tenía miedo de que no pudiera soportarlo. Tieu Nu permanece en silencio. Una lágrima resbala por su mejilla. Luego, con voz quebrada, responde: «No te culpo, madre. Solo quiero saber de él. No importa qué noticias sean, necesito saber». La madre da un paso al frente y toma sus manos entre las suyas. «Hija mía, sé cuánto lo amabas. Estos días te he visto buscando por todas partes, preguntando, pegando carteles, y me duele. Aunque no os casasteis para mí, siempre serás parte de esta familia». Tieu Nu llorando: «Gracias, madre. Le prometo que no me rendiré. Lo encontraré donde sea que esté». En los brazos de la madre, Tieu Nu se siente pequeña, frágil. Después de tantos días resistiendo, sola por fin puede llorar como una niña. Sus sollozos se mezclan con el sonido de la lluvia golpeando el techo. Para la madre ese abrazo es un bálsamo. Ha perdido a su hijo, pero en este instante siente que ha ganado una hija. Dos almas heridas se aferran una a la otra, compartiendo el mismo dolor, la misma esperanza. Afuera la lluvia no cesa. La luz de una lámpara parpadea iluminando las sombras de ambas mujeres abrazadas. El viento silba entre las rendijas trayendo consigo una calma extraña, casi sagrada. Un relámpago corta el cielo. La madre aprieta suavemente el hombro de Tieu Nu y susurra: «Lo encontraremos, hija, te lo prometo». Tieu Nu levanta la cabeza. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, brillan con un destello tenue pero firme. Afuera sigue lloviendo. Dentro de la casa, sin embargo, ha nacido una chispa, una esperanza pequeña, cálida, que ni la lluvia puede apagar. La luz amarilla de la lámpara cae sobre la mesa de madera, dibujando un pequeño círculo de claridad en la habitación silenciosa. Afuera la lluvia ha cesado. Solo se escucha el goteo constante del agua cayendo del tejado. En la mesa, entre hojas húmedas y una taza de té tibio, la madre de Truong y Tieu Nu están sentadas una frente a la otra. Por un instante ninguna dice nada, solo el sonido del bolígrafo sobre el papel llena el aire. La madre ajusta sus gafas y abre un cuaderno de tapas gastadas. En las páginas hay nombres de hospitales, teléfonos, direcciones de policía, puestos de salud y hasta el contacto de un viejo amigo del hijo. Cada línea es un hilo delgado de esperanza que ella se niega a soltar. Tieu Nu sostiene su teléfono. En la pantalla se ve un mapa con decenas de puntos rojos, lugares que ya ha recorrido, donde preguntó, esperó y se desanimó. «Estos sitios ya los revisé», dice con voz cansada. «No lo han visto. Mañana iré hacia la estación de autobuses». La madre asiente lentamente. «Bien, yo iré al centro. Allí hay más gente, tal vez alguien lo recuerde. Tú vende tus melones por la mañana y luego busca por la zona exterior.
Nos encontraremos por la tarde en el kiosco del callejón. Tío Nu sonríe débilmente. Sí, madre, cuídese, por favor. La madre levanta la cabeza con una fuerza tranquila. Soy vieja, hija, pero mientras tenga fuerzas seguiré caminando. Debes creerlo, alguien lo habrá visto. No puede desaparecer así sin más. Tío Nu la observa en silencio. Esa espalda encorvada, esas manos marcadas por el tiempo, y sin embargo tan firmes, tan llenas de voluntad. En la luz amarilla el rostro de la anciana parece brillar con una fe serena, una fe que no grita pero sostiene. Por primera vez en muchos días, Tío Nu ya no se siente sola. Antes, cada paso, cada cartel pegado era un eco vacío del dolor. Ahora sabe que hay alguien más, alguien que también cree, también busca. Sirve un poco de té caliente en la taza de la madre. El vapor se eleva entre las dos como un puente de humo que une dos almas cansadas. No hacen falta palabras, la mirada lo dice todo. El cielo amanece gris, pero con una luz nueva. Tío Nu se cubre con un impermeable fino y sale al mercado con su cesta de melones. La madre, con su sombrero de paja y el viejo bolso de tela, camina despacio hacia el centro del pueblo. Cada una toma su camino, pero el corazón de ambas late al mismo compás, el de la esperanza. La madre se detiene en cada tienda, en cada esquina, mostrando la foto de su hijo, preguntando con voz ronca pero firme. Ya no siente el cansancio como antes, porque ahora sabe que no está sola. Entre el bullicio del mercado, Tío Nu vende, sonríe, pregunta, vuelve a intentarlo. Y mientras escucha el murmullo de la gente, piensa que por la tarde en el kiosco del callejón habrá alguien esperándola con una mirada amable que preguntará: ¿hay alguna noticia, hija? Esa noche la madre abre de nuevo su cuaderno. Hay nuevas direcciones, nuevos nombres, nuevos lugares. Suspira y una sonrisa leve se dibuja en su rostro. Es más fuerte de lo que pensé, murmura para sí. La luz amarilla cae sobre la mesa. En la pared dos sombras, una joven, una vieja, se alargan tranquilas, serenas, ya sin tristeza. Porque entre los mapas, los números y las huellas del camino ha nacido algo que ni el tiempo ni la lluvia podrán borrar la fe compartida. Ngày Trường mất tích và đã vật lộn tìm kiếm quanh khu vực cô ấy ở, nhưng mà không hề thấy bóng dáng của Trường. Và hôm nay cô ấy đã đi xa hơn để có thể mong rằng tìm thấy Trường. Nhưng không biết rằng hành trình đi tìm người thân thương của cô có đem lại một kết quả tốt đẹp hay không, và cô đã nghĩ ra cách gì để có thể nhanh chóng tìm được Trường. Đặc biệt sau khi lũ lụt vừa qua đi thì không biết công việc đi tìm Trường của cô có thể thuận tiện hơn không. Anh ấy hiện tại không biết là sẽ ra sao và đã có gặp hoàn cảnh khó khăn gì không. Và cuộc hành trình của tiểu nữ sẽ như thế nào thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi ở những tập phim sau đây và những tập phim tiếp theo nữa nhé. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trong hành trình vừa qua
đã luôn đồng hành cùng với tôi để khám phá những câu chuyện tuyệt vời sẽ giúp bạn thư giãn trong một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.